En este video vamos a revisar la formación de urea. La urea es una molécula orgánica compuesta por un único carbono que se une a un oxígeno y a dos grupos amino. Su fórmula química aparece en la pantalla. La importancia biológica radica en que es el principal componente de excreción del exceso de nitrógeno en los mamíferos, aves y reptiles. El uso principal de la urea producida en la industria es como fertilizante. Presenta la ventaja de proporcionar un alto contenido de nitrógeno, el cual es esencial en el metabolismo de la planta, ya que se relaciona directamente con la cantidad de tallos y hojas, las cuales absorben luz para la fotosíntesis. Además, el nitrógeno está presente en las vitaminas y proteínas, y se relaciona con el contenido proteico de los cereales. Para dicho proceso, la materia prima para llevar a cabo es el amoníaco y dióxido de carbono. En la reacción que vemos en pantalla, observamos que necesitamos dos moléculas de amoníaco y una de dióxido de carbono, ambas en estado gaseoso. Para formar carbomato de amonio en fase líquida, este proceso se debe llevar a altas presiones y temperaturas, como lo son una presión de 20 megapascales y una temperatura entre los 188 y 190 grados Celsius, en un reactor construido en acero inoxidable. Esta reacción es rápida y exotérmica, y logra cerca del 100% de rendimiento en condiciones normales. Una vez obtenemos el carbamato de amonio, este se descompone formando urea y agua. Esta reacción es lenta y endotérmica, y se obtienen rendimientos alrededor del 50 y el 80%. La reacción incrementa el rendimiento elevado, dando la temperatura y teniendo un exceso de amoníaco. Como en este proceso se obtiene una mezcla de urea, agua y carbamato de amonio, se debe considerar la separación de la urea de la mezcla para recuperar el exceso de amoníaco y descomponer el carbamato para reciclarlo. Es esencial recuperar todos los gases para optimizar el proceso. Para descomponer el carbamato a dióxido de carbono y amonio. Esto puede lograrse de dos formas. La primera, despresurizar y enfriar, lo cual desplaza el equilibrio hacia los reactivos, tal como lo dice la ley de Le Chatelier, recombinando los gases producidos, formando carbamato de amonio líquido, el cual es bombeado de vuelta a la síntesis. La segunda es por medio de un stripping, removiendo el amoníaco o el dióxido de carbono. Este proceso es más barato para la industria y es el que actualmente se está usando. Posteriormente, el carbamato es deshidratado por medio de la siguiente reacción. Dicha reacción es exotérmica y más lenta que la formación de carbamato, produciendo urea. Generalmente esta reacción para obtener urea se da en un reactor vertical a condiciones de 180 a 200 bares a temperaturas de 185 a 190 grados Celsius con una relación nitrógeno-carbono o amoníaco-dióxido de carbono de 3,6 a 3,8, un tiempo de residencia dentro de este reactor de 45 minutos y un grado de conversión en un paso del 65 al 70%. Esta operación combina la formación del carbamato, exotérmica y rápida en su parte inferior, por la alimentación de dióxido de carbono y amoníaco en exceso y la descomposición del carbamato en urea, mucho más lenta y pues exotérmica. El biuret se forma cuando dos moléculas de urea se unen liberando una molécula de amoníaco. Como se puede ver en la siguiente reacción, se trata de una sustancia altamente tóxica para las plantas, por lo cual su concentración en la urea debe ser muy baja, menor al 0,4%. Para lograr bajas concentraciones, se usa un exceso de amoníaco en la síntesis de la urea. La corriente de la urea y agua obtenida en las etapas de descomposición, la cual contiene aproximadamente un 70% de urea, es concentrada al 80% en un concentrador de vacío, mediante la aplicación de calor externo utilizando vapor de agua. Esta corriente se denomina urea de síntesis y es bombeada hacia la unidad de evaporación. Posteriormente, la corriente proveniente del concentrador se sigue concentrando en dos etapas de evaporación. La primera de ellas concentra hasta un 95%, operando a 0,3 kg por centímetro cúbico absoluto, y la segunda se concentra hasta un 99,8% a muy alto vacío,
para lograr la evaporación del agua sin descomponer térmicamente la urea. Un equipo clave para esta etapa es un eyector de importantes dimensiones que permite lograr claramente las necesidades del vacío requeridas. Se obtiene de este modo una corriente urea fundida a 132 grados Celsius con un bajo contenido de agua, del orden de 0.5. Esta corriente es enviada a la torre de Prilling para una formación de perlas de urea. Luego se pasa al perlado de la urea, formación de pequeñas perlas del orden de 2 a 4 milímetros de diámetro. Se realiza en una torre de perlado o torre de Prilling. La urea es fundida y bombeada a la parte superior de la torre de 80 metros de altura y 16 metros de diámetro. Mediante un canasto giratorio con unas 6.000 pequeñas perforaciones se logra obtener una lluvia de urea fundida, cuyas gotas se van solidificando primero y enfriando luego durante su caída libre, a la vez que se hace circular el aire en sentido contrario mediante grandes ventilaciones ubicándolos en la parte superior de la torre. Para que al final se obtenga de este modo a unos 40 o 50 grados Celsius de temperatura y sea transportado mediante elevadores y cintas a los hilos de almacenaje.